en especial cómo evitar el tema de los bloqueos, ¿no? Y vamos a ver algunas técnicas para empezar a escribir y superar bloqueos. Yo entiendo, porque bueno, fue un proceso por el que yo pasé, que escribir puede ser difícil al inicio. Y yo les recomiendo que no tengan miedo, sino que comiencen. Al inicio vamos a ir más lento, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Va a haber una serie de factores que van a influir en nuestro desánimo, en nuestra desmotivación. Pero yo pienso que la disciplina aparejada a una sistematicidad vence la inteligencia muchas veces. La inteligencia es un factor importante, pero una inteligencia que no esté regida por la disciplina ciertamente no vale de mucho. Entonces, la inteligencia vence la disciplina. Si usted se propone todos los días, o al menos los días laborables, es decir, de lunes a viernes, dedicar 15 minutos a escribir. No se pongan metas grandes, póngase metas pequeñas, 15 minutos. Si luego que usted ya lleva un tiempo dedicando 15 minutos, usted considera que puede aumentar a media hora, aumente a media hora. Yo siempre, por ejemplo, a mi hijo le aconsejo un día. ¿Por qué? Porque primero no se asimila todo lo que se lee. Y segundo, es mejor leer, aunque sea una hoja diaria, y al cabo del mes ya tienes 30 hojas, o leer 2 hojas, bien, y asimilar poco a poco lo que se lea, no leer de carretilla así o de una sola vez tantas páginas de un libro. Lo mismo pasa con la escritura. Si ustedes establecen un horario, más que nadie, ustedes conocen su propia dinámica diaria, ¿no? Y sus tiempos. Pues usted dedica 15 minutos diario, usted va a ver que va a ir avanzando poco a poco. Puede ser que un día tenga la inspiración y tenga el tiempo y tenga el ánimo y dedique una hora o dos, ¿no? Pero yo sí les digo que en este sentido hay que ser disciplinado. Ujú. No sé si usted quiere alguna pregunta. Bien. Y sobre todo, escribir un libro científico puede ser un desafío no solo emocionante, un reto emocionante, sino que también presenta obstáculos. Eh, Uno de los primeros obstáculos que yo pudiera nombrar son las distracciones. Yo al menos cuando escribo no puedo ni escuchar nada, ni que me interrumpan. Necesito tener un ambiente que me permita escribir. Y yo no entendía, tengo un amigo escritor, no de libros científicos propiamente, aunque se escribe ensayos literarios. eh, y él, por ejemplo, como su oficio es escribir, eh, él no permitía que nadie ni le escribiera ni lo visitara a no ser una urgencia en las mañanas. Durante toda la mañana, desde que se levantaba muy temprano hasta la hora de almuerzo, él solo se dedicaba a escribir. Claro, es una persona diferente en el sentido de que su oficio o su vida la dedicó a escribir, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, incluso muy joven, ganó un premio que tenía que ver con un libro que él escribió. Entonces, ahí entendí yo, ¿no? La necesidad de crear unos espacios para poder escribir, ¿no? Es complejo en un mundo donde la tecnología nos abruma, eh, no solo a nosotros, sino que también está afectando a nuestros hijos, a nuestros familiares. Entonces uno creo que tiene que tomar partido y estos obstáculos, como pueden ser el ruido, la distracción, claro.
Sí, sí, verdad. Pero no me ¿Alguna olvido, pregunta? ¿verdad? Que es por este Los papel. micrófonos, ¿Verdad? recuerden los micrófonos. Entonces, como decía, todas estas distracciones, estos obstáculos, hay que irlos un poco eliminando, ¿no? Pudiera ser que alguna persona, no todos somos iguales, pero pudiera ser que a Es alguna por este persona le papel. sirva ¿Verdad? escuchar determinado tipo de música para escribir. Pero yo recomiendo que si van a escuchar algún tipo de música, sea música instrumental y sea música que no la tengan como yo ahorita con audífonos, sino que sea externo, es decir, algún equipo que la reproduzca. ¿Por qué? Porque si usted tiene muy cercano algo al oído mientras escribe, esto va a ser un distractor. ¿Bien? Y yo en lo personal, porque le digo, le hablo de mi experiencia, escribiendo, escuchando música aquí, siento que rindo menos que si no estuviera escuchando música o que si la escuchara externamente, ¿no? Pero bueno, algunas personas lo pueden usar como un medio para entrar en un determinado clímax. Eh, Eso ya depende de cada persona. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia al respecto, pero al menos en mi experiencia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, y otro tema es que vamos a presentar un proceso detallado de algunas técnicas para ayudarles a ustedes a comenzar a superar esos bloqueos en la escritura, ¿no? Sobre todo en el proceso de redacción de un libro científico. Bueno, algo sobre lo cual hemos estado hablando y que es muy importante es tener bien definido el tema. Si tenemos esto, tenemos un por ciento alto de un libro exitoso. Sobre todo un tema que nos apasione, porque escribir de algo que no nos gusta o que no nos apasiona es algo frustrante, es algo que no se lo recomiendo a nadie. Profesor, Sobre todo, sí, disculpe, en base a eso que yo también le quería decir, porque yo ahí no veo como a compañeros que sigan, o sea, que sean obstetras, como mi carrera. ujú. Entonces, además de lo que uno escribe con lo que apasiona, también tiene que saber del tema. Sí, también, por supuesto, hay que saber del tema y hay que le apasione. También, a ver, el tema del saber, no sé cómo explicar, pero a veces también uno escribe para conocer. Es decir, no siento que haya que saber el tema en su plenitud o con una hondura determinada. Cuando yo comencé a investigar sobre el humanismo, yo no sabía mucho. Lo que investigué fue lo que me dio cierto conocimiento sobre el tema del humanismo, ¿no? Por supuesto, algunas de las cosas que le he recomendado anteriormente sí las hice. Entrevisté a personas que su doctorado fue sobre un tema relacionado con el humanismo. Leí muchos artículos, libros, fuentes primarias, secundarias, sobre todo también fuentes de referencias como diccionarios especializados, enciclopedias. Entonces, yo siento que sí. Bueno, yo creo que lo primero que todo es que el tema le apasiona. Lo segundo es tener un conocimiento mínimo del tema que le permita ahondar en él, porque, bueno, usted ha caminado largo tiempo en en el tema de la obstetricia, pero tal vez usted conozca a alguien, tal vez ayudante de cátedra, no sé, que le apasione, por supuesto, comparado con todo lo que usted sabe, la persona recién comienza, pero a lo mejor como a esta persona le apasiona, a lo mejor quiere hacer esa especialidad o la está estudiando la especialidad, esto también puede ser un paso para que esta persona se anime a escribir sobre esto. Yo
yo tengo una teoría un poco extraña. Eh, si bien los libros se escriben para las personas, es decir, escribir un libro va a ser ciencia, incluso ser arte, tiene un significado social, tiene una función social. Yo en ese sentido pienso como un director de cine que se llama Tarantino. Yo digo que yo escribo para mí. Bueno, si ya a otro le es útil, me alegra mucho, ¿no? Pero yo escribo sobre todo para yo aprender, para yo ahondar sobre determinados temas que a mí me apasionan y, y que me hacen bien desde el punto de vista existencial, ¿no? Eh, Ahora, si esto le sirve a otras personas, para mí es una doble satisfacción, por así decirlo, porque en primer lugar lo escribo porque lo deseo escribir, pero para mí, para mi desarrollo personal, académico, profesional. Y en segundo lugar, si a esto sumamos que le sirve a otra persona o a un grupo de personas, pues súper chévere, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos dejar de reconocer que cuando escribimos, igual cuando se hace arte, hay algo en esto, hay un toque personal, ¿no? Es decir, hay algo individual de la persona que escribe, pero también, por supuesto, todo esto tiene una función social. No sé si respondí su Sí, pregunta está bien, o su porque inquietud. de lo que usted está explicando, es verdad que ya uno no solo escribe para uno, sino como divulgación científica para que le Claro, sirva a otro y para que sea un beneficio para otras personas, además del personal. sí es. Sí, sí, sí. Hay una famosa obra que les invito a leer a los que les interese. Eh, yo la leí hace mucho tiempo, se llama Historia Social del Arte y la Literatura, ¿no? Que es de Arnold Hauser, un autor que él escribía sobre la función social, ¿no? Que tiene el arte y la literatura, pero también es aplicable a la ciencia. La ciencia también tiene una función social. Por ejemplo, yo hace poco leía, eh, hasta que no se descubrió eh, el microscopio, y por medio del microscopio se pudo por primera vez observar un espermatozoide, no cambió la teoría sobre la reproducción hasta ese momento, ¿no? Bien, había una serie de teorías sobre el tema reproductivo, pero precisamente este avance tecnológico y científico a la vez fue lo que permitió que la fisiología y concretamente la especialidad que estudia esto avanzar. Por eso que si bien la medicina es una ciencia antiquísima, que se remonta a la antigüedad, bien, y que tiene una expresión un poco diferente con Galeno, con Hipócrates, en la antigüedad Grecia, y bueno, pasando por toda la Edad Media, el Renacimiento. Tenemos por primera vez con Da Vinci el tema de la cantidad de huesos y músculos que hay en un ser humano. Va a ser precisamente con la revolución científico-técnica, con el avance técnico y tecnológico, que hoy podemos tener en la medicina especialidades. Es un médico primero estudia medicina y luego hace una especialidad en obstetricia, en urología, en pediatría, en psiquiatría, etc. Pero eso es gracias en gran medida también al avance científico. Bien, otro importante tema es recopilación de la información y emplear sobre todo base de datos académicas porque eso nos da esta consulta de bases de datos académicas, sobre todo donde hay artículos científicos, es como un termómetro, es decir, nos va a ir diciendo por dónde va la ciencia, sobre qué se está escribiendo y de qué perspectiva lo que yo estoy escribiendo que se está asumiendo, se está posicionando, ¿no? Y por supuesto otras fuentes confiables. Yo siempre recomiendo obras de referencia, porque normalmente las editoriales serias y por supuesto académicas le piden a determinados especialistas
que escriban las entradas. Qué sé yo, de pronto tenemos una enciclopedia de medicina. Usted va a la entrada obstetricia y eso se supone que lo ha escrito una persona que es especialista en obstetricia. Si usted va a la entrada ginecología, pasa lo mismo. Si va a embriología, histología, eh, microbiología, usted va a tener un artículo escrito por una persona que eh, debe ser especialista. Estoy hablando cuando uno busca enciclopedias especializadas específicas, ¿ya? No digo que también no ocurra en enciclopedias generales. También muchas veces, sobre todo las enciclopedias que se respetan, cuando uno va al inicio, muchas dicen tal entrada y tal entrada la escribió tal persona. Y ahí viene una breve, sobre todo el subtítulo, si son notables. Eso lo he podido percibir yo en determinadas enciclopedias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Dice, organiza tus notas. Bueno, con el tema de la tecnología puede ser que esto, a ver, voy a ser sincero. Yo conozco gente que no hace, escribe y no toma notas. Yo en lo personal sí lo hago. Incluso luego que escribí un libro, es decir, luego de escribir mi libro o mis libros, yo lo imprimo para mí, lo releo ya publicado, ya con todo el proceso y empiezo a subrayar cosas que quisiera cambiar, bien, y algunos elementos que considero que debo tener en cuenta para una segunda edición. Bien, pero esto también se puede hacer previo a la escritura del libro, ¿no? Eh, una de las cosas que me ayuda mucho también, que no la puse aquí, tengo que agregarla en esta diapositiva, es buscar el tema sobre el que estoy escribiendo en YouTube. Porque en YouTube encontramos conferencias de gente renombrada. Claro, tenemos el problema, un obstáculo que es el obstáculo idiomático. En español encontramos muchas universidades mexicanas, chilenas, argentinas, españolas, con muy buenos conferencistas. No puedo hablar de obstetricia, no puedo hablar de campos que no sé, pero al menos de los campos que yo conozco sí. Miguel, por favor. Solo una consulta, aparentemente hay estudiantes afuera, está el señor Ah, Luis Béjar enviando mensajes, por favor. disculpe. Gracias. Sí, perdón. Es que me emociono. Gracias, te agradezco. No se preocupe, está muy No, bien. habían 4 estudiantes. ¿Sabes que no me Ujú. avisa? Cuando me avisa yo siempre le doy a aceptar, pero esta vez no me ha avisado. Gracias, les agradezco profundamente. A Y usted, como pase no bien. estoy viendo el WhatsApp tampoco. Bien. Entonces, por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho para escribir mis libros es buscar en YouTube conferencias y luego investigo a las personas. Si me dice catedrático tal o tal universidad, bueno, veo que ha escrito y eso. Eso también nos puede ayudar porque al escuchar estas conferencias, si están relacionadas con el tema del libro que estoy escribiendo, me puede dar una serie de pautas y pistas y puntos a desarrollar en mi libro, ¿ya? Eh, no sé si con respecto a esto hay alguna pregunta. Entonces, yo puedo ver conferencias de estos catedráticos y tomar notas, decir, ah, mira, esta idea qué interesante, la puedo considerar para mi libro, o mira, por ejemplo, yo hace poco descubrí algo, desgraciadamente nosotros como profesores, como académicos, como personas incluso, damos por sentada cosas que nunca cuestionamos. Hace poco escuché en YouTube una entrevista que le hacen a una persona y me hizo cambiar 360 grados prácticamente, 180 grados, mi pensamiento respecto a un hecho histórico que se dio en el siglo XI, que yo siempre lo había asumido como los libros lo trataban,
Sin embargo, esta persona da una serie de razones y dice, esto no es así. Y no se puede clasificar de esta manera por esto, por esto, por esto. Y esas razones me hicieron dar una vuelta completa en relación a mi opinión o a mi criterio con respecto a eso. Entonces, por eso yo considero que para la escritura del libro uno tiene que aprovecharse de todo lo que pueda aportarle a uno en este sentido. Decía ahorita el obstáculo idiomático, porque tengo que decirlo, hay temas, hay asuntos científicos que desgraciadamente en nuestra lengua castellana hay un conocimiento aún limitado. Y en idiomas como inglés, francés, alemán, por solo nombrar algunos idiomas muy cercanos a nuestro, hay mucha más información. Incluso eh, obras de referencia importantes también están limitadas en nuestra lengua y en estas otras lenguas encuentras muchos más diccionarios, muchas más enciclopedias y realmente esto hace cambiar mucho el pensamiento, ¿no? En este sentido. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, lo primero para sacar del bloqueo a la hora de escribir es hacer una investigación exhaustiva que defina bien el tema, recopila información y organizar las notas. Notas que pueden ser de nuestros hallazgos, ya sean de manera digital o física. Otro elemento es la estructura del libro, que ya hicimos un primer avance en este sentido, pero recuerden que esto hay que presentarlo como trabajo final, ¿no? Y algo que es muy bueno es crear un esquema. Es decir, definir la estructura del libro de manera general, incluyendo introducción. eh, bueno, podemos hablar del esquema clásico, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, considerando siempre que las conclusiones son únicas y exclusivamente el desarrollo del libro. Y bueno, conclusiones y referencias. En la introducción, como hemos dicho anteriormente, deben aparecer los objetivos. El objetivo general, y yo recomiendo, aunque tal vez otra persona pueda no recomendarlo, establecer, desagregar de ese objetivo general los llamados objetivos específicos. Y debe ser un objetivo específico por cada capítulo. O sea, si yo tengo 3 capítulos, un objetivo específico para el capítulo 1, un objetivo específico para el capítulo 2 y uno para el 3. Ujú. Por tanto, cada capítulo debe ir acompañado de su objetivo o el objetivo que se desea alcanzar. Otra cosa que podemos hacer es un cronograma o un calendario. Esto nos ayuda a ir cumpliendo por una lista de chequeo o como nosotros consideremos, eh, planificar acabar el libro en una fecha determinada. Tener un cronograma realista, ¿no? En este sentido. El primer borrador, esto es también algo importante, ¿no? Nuestro primer borrador. Bueno, lo primero, como les dije al inicio de este encuentro, es no tengan miedo. Es decir, no tengan miedo a escribir eh, y sobre todo no tengan miedo a que alguien que le revise el libro le haga una crítica. Tenemos que despojar de nuestra mente, de nuestra cultura, este hecho de pensar de que porque nos critican nos están destruyendo. Tenemos que comenzar a asumir la crítica como esa posibilidad de mejorar y de progresar.
Yo siento que a veces se asume la crítica como un elemento destructivo, como un elemento disociador, como un elemento negativo, pero tenemos que aprender a tomar de la crítica lo positivo, porque si no se critica, o yo siento al menos, puedo ser que esté equivocado, si alguien tiene una opinión o un criterio diferente lo puede decir, pero yo siento que la crítica es la única manera que existe de poder progresar en el mundo. Si nosotros dejamos de que todo siga igual, de que nada cambie, el mundo no va a desarrollarse. Entonces, en el primer borrador debemos explorar nuestras ideas, establecer un flujo o lo que se llama un hilo argumentativo. Y esto, luego que tenemos ese primer borrador, yo al menos aconsejo que sea sometido a la lectura de alguien. Yo creo que quien primero debe leer nuestro libro o ese borrador es una persona que sepa del tema, una o dos personas que sepan del tema. Y yo también siempre aconsejo, por lo que no somos especialistas en temas de lingüística, de filología, que lo revise una persona que sí sea eh, graduada, o al menos si no es graduada, porque es difícil en Ecuador encontrar lingüistas, y menos a un filólogo, al menos que tenga una experticia en lo que tiene que ver con la gramática, el estilo, todo esto, ¿no? Por ejemplo, hace poco revisé dos borradores y tuve que escribir una crítica, vamos a decir así, o unos señalamientos a estos dos borradores. ¿Con qué me topé? Bueno, en primer lugar, no sé por qué la persona no colocaba puntos ni al final de la cita, ni entre comillas. En español, es decir, en castellano, a diferencia del inglés, hay reglas para poner punto entre comillas de una cita o fuera de la cita. Entonces, yo no puedo tener un texto con comillas de una cita, de una fuente, y que entre la última palabra de la cita y la comilla, o después de la comilla, no hay un punto. El punto tiene que estar o dentro de la cita o fuera de la cita. ¿Bien? Entonces, en este sentido, hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe. Otro elemento que constaté en estos borradores que revisé, bueno, en un borrador, si bien había fuentes bibliográficas, no existían citas. Entonces, le expliqué a esta persona y le dije, mira, puede ser que todo el texto no exista ni una sola referencia. Es decir, sí existe referencia bibliográfica, perdón, pero no existen citas. Es decir, ¿cómo yo puedo distinguir en todo este texto qué es lo que ha sido escrito verdaderamente por ti y lo que realmente tomaste de otros autores, pero no lo has referenciado? O más que referenciado, no lo has citado. Bien. Entonces, eh, otro elemento que vi en estos borradores que tuve que revisar era eh, en un libro, como en una tesis, como en un artículo, tiene que existir tiene que existir lo que yo llamo una armonía en la argumentación lógica del texto. ¿Bien? ¿En qué sentido? Que desde que yo pongo la primera palabra hasta que pongo y cierro con la última palabra del texto, tiene que haber un compromiso con la lógica, con una coherencia. Entonces, si yo, vamos a suponer, voy a utilizar la palabra P punto como abreviatura de página,
No puede ser que yo tenga en algunos lugares, que en algunos lugares sí ponga esta abreviatura y en otros lugares no ponga la abreviatura. Yo tengo que ponerla siempre si yo me voy a referir a las páginas de un libro. Entonces, ese, por ejemplo, era otro elemento que vi en ese borrador, en esos dos borradores, porque son dos trabajos diferentes que me tocó revisar. ¿Qué más así vi, así que recuerdo yo? Ya. Por ejemplo, cuando una persona que conoce el tema, por ejemplo, Cruz habla mucho de obstetricia, yo ciertamente de obstetricia sé lo muy elemental y lo muy básico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una persona, ella que conoce de obstetricia, si a ella le tocara revisar un libro esto, ella enseguida va a detectar qué autores clásicos con cierta autoridad en la obstetricia esta persona no ha usado. Y por supuesto, salvo el mejor criterio, ella va a decirle a quien tenga que revisarle un libro, mira, me parece que no debiste dejar de usar tal y tal autor. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bien. Otro elemento es concentrarse en la idea principal y es no distraerse con detalles menores en cada etapa. Es decir, es como yo vengo a lo que vine, ¿no? Escribir esto y de aquí no me salgo. Por eso es muy importante siempre movernos en lo que es investigación. Esto sí lo he dicho anteriormente, se define como objeto y campo. Si yo sé cuál es mi objeto, que normalmente es un proceso, y cuál es mi campo, a mí no hay quien me saque de ahí. Y por supuesto, no va a haber lugar a distracciones, a que estoy escribiendo de otro tema. Bien. Y sé consciente, sobre todo, establece una rutina. Los seres humanos somos seres de hábitos. Bueno, no somos seres de hábitos, sino tenemos que convertirnos en seres de hábitos. Bien, y establecer rutinas de escritura regular, como les decía al inicio, de manera sistemática y continua en el tiempo. Eso nos puede ayudar mucho. Miren que aquí le puse incluso si son solo unos pocos minutos al día. Yo le puse 15 como algo pequeño. Si usted todos los días, al menos de lunes a viernes, dedica 15 minutos a escribir, compara el no tener nada escrito a lo que va a tener en un mes. Si multiplicamos 15 por 5 días, son 40, son 60, una hora y 15, bien, casi 5 horas en todo el mes. Es decir, algo va a tener va a haber, como dirían en inglés, un before y un after, un antes y un después. Entonces, es importante que ustedes dediquen eh, un tiempo, aunque sea mínimo, 15 minutos, 20 minutos, tal vez lo pueden hacer en dos secciones, es decir, unos 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde, serían 30 minutos. Ujú. Bien, otro elemento es revisión y edición, ¿no? Bueno, hay que revisar la coherencia, asegurarse de que las ideas fluyan. Ah, otra cosa, hablando de eso. Una de las cosas que critiqué en estos borradores que hice, que debemos revisar, era el problema que tenemos a veces con las oraciones y los párrafos. Un párrafo
debe tener entre 2 y 3 oraciones. No hay párrafos de una oración. Bueno, aparte, estéticamente, cuando se edita el libro, se diagrama el libro, tener una sola oración en un texto, sobre todo en un texto literario, está justificado, pero en un texto científico no tanto, porque el texto científico se trata de que existe una argumentación científica. Entonces, en una oración no podemos argumentar nada. Entonces tienes un párrafo por aquí y tienes una oración aquí y luego sigue otro párrafo. Es que no tiene ni estéticamente ni argumentativamente una justificación. Bien. Cosa muy diferente es que uno en determinado momento del texto use viñetas para clasificar o numerar, depende del objetivo que usemos las viñetas, enlistar determinados elementos. Eso es algo muy diferente. Bueno, verifica la precisión, ¿no? Sobre todo comparar nuestras afirmaciones con las fuentes originales. Siempre hay fuentes originales que consultamos, ver o comparar lo que nosotros aseveramos con lo que dicen estas fuentes, es decir, asumimos esas fuentes, no las asumimos, qué criterio tenemos, ¿bien? Pues todo esto es importante. Y también edita la claridad, ¿no? Significa el lenguaje, es decir, este lenguaje coloquial o evitar la jerga innecesaria, siempre considerando de que el, el idioma con el que se escribe la ciencia es un idioma normalmente técnico, ¿no? No hay que oscurecer tanto el idioma como se hace a veces en la literatura, en Góngora, Lezama Lima, donde a veces escriben, bueno, en literatura se le llama escritores oscuros, que escriben como muy difícil de entender a veces. Usan muchas palabras muy rebuscadas o palabras o arcaísmos que prácticamente tienes que ir a un diccionario a buscar qué significa, porque nadie usualmente usa esas palabras, ¿no? En ciencia debe escribirse con claridad, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna palabra, alguna pregunta. Bueno, formato y estilo, hay que seguir las normas. Por eso lo primero es ver con qué editorial uno va a publicar, ver cuál es su política editorial, qué normas sigue. Normalmente se han instaurado, sobre todo en nuestro país, la norma APA, ¿no? Pero, por ejemplo, estas revisiones que hice siguen la norma Chicago. Y en esa institución, que yo también estudié ahí, sigue la norma Chicago. Entonces, bueno, si uno sabe el APA, ya chévere, pero hay que aprenderse entonces otra norma. ¿Sí? ¿Alguien conoce esta norma? La MLA. No, solo la Vancouver, Bueno, entonces les voy a dar 5 minutos para que solo la investiguen. Sí, Vancouver se usa mucho en cuestiones médicas. Voy a darle 5 minutos para que investiguen esta norma cuál es. Pueden usar inteligencia artificial, ¿no? Rapidito, ¿quién me dice? MLA. Así voy a ir leyendo los mensajes. Me pregunta Mónica que si pueden hacer grupos de revisores ciegos, pero para la materia, para este curso. Buenos días, doctor. Sí, lo que pasa es que ayer que estuvimos con un tema del CNC, que están,
o sea, están presentando una nueva convocatoria por el tema de un proyecto para que las personas, los grupos de investigadores presenten propuestas para el mejoramiento de las comunas, comunidades, organizaciones, ¿no? Más que todo por el tema de vinculación, me imagino también. Pero es un tema que me pareció interesante. Pero como la persona del CNCI se demoró, tuvo que actuar las personas de decanatos de investigación, en este caso Janes, el máster Janes. Entonces, él, para estrenar, porque la funcionaria se demoraba y no llegaba, y ya la gente se estaba, yo le dije, no, a la secretaria de investigación, estamos con bastante tarea, no, vaya, que es un ratito, la verdad es que era un ratito, pero ese ratito se demoró, era a las 2 de la tarde y la Hizo un funcionaria vino a ratón. las 3:30. Se hizo de un ratito pasó a un ratón. Pero la gente se tuvo que ir a clases, 3:30, la gente no esperó, muchas personas. Pero bueno, yo ahí insistiendo para saber cuál era la novedad. Pero previo a eso, Janes conversaba de que existe grupos de investigadores de varias disciplinas y dice que falta para la educación, falta grupos para lo que es medicina, falta grupos y me enteré que en mi facultad existe un grupo, varios grupos y en economía también existen grupos. Entonces, yo digo aprovechando que usted nos está en esta capacitación, ¿no? Inclusive así mismo grupos, ¿no? A mí me gusta el tema de investigación con el tema de educación, ¿no? Por lo que estamos trabajando en la parte de la enseñanza. Claro que yo soy ingeniera industrial, pero me decidí a ser profesora y me gusta la especialización de las ramas, de la pedagogía y de todo, porque como dice usted, todo es historia y son experiencias, ¿no? Que en un momento determinado uno lo lleva a las teorías y a las situaciones. No para todas las materias es lo mismo. Pero en todo caso, pero en cambio, en lo que es investigación, tenemos un formato y si estamos en este grupo, puede ser con una crítica constructiva, no puede ser un revisores ciegos, como nosotros enviamos información hacia afuera y la gente de afuera los revisa. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un congreso en España y ellos, cuando estaba por allá, me molestaban porque como he estado haciendo bastante tiempo por el tema del cacao, ¿no? Entonces ellos me decían, nosotros vamos a sacar un certificado en la Organización Mundial del Comercio para certificar la papa. Y le digo, no, pues la papa es chola, es de latina, no es de España. Los españoles llevaron la papa a estos lugares, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar y tampoco, yo lo molestaba, no, la papa no es de España. Y ellos hacen un rico preparado, en todas partes del mundo hacen preparación de papa, ¿no? Pero tiene su historia. Entonces, a mí lo que me gustaba de ellos, ¿no? Que colocaban, como usted dice, de acuerdo a la pertinencia de lo que se estaba trabajando. Entonces, puede ser que exista, ¿no? Una situación de una formación, porque la verdad es que desconocía el grupo especial. Yo conocía el tema de proyectos de FCI, pero desconocía hasta ayer que por ese lapsus de tiempo que nos daba, ya yo no sabía qué hacer con la gente para que se quedara y comenzó a presentar los temas para, entonces, no sé si valdría la pena hacer, dice que hay como unos 6 grupos que faltan, ¿no? De acuerdo a los dominios, porque la universidad tiene algunos dominios y entonces dice que falta descubrir uno de los que tiene que reforzarse, decía él, en educación. Yo le voy a Sí, preguntar obviamente de los temas, pero sí me gustaría practicar, porque ahorita estoy en el tema estamos en el tema de educación, ¿no? Y habría la pena, por eso yo le decía, claro que nosotros, bueno, estamos con un grupo de compañeros haciendo un tema que es de comercio exterior, pero involucra la enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar comercio exterior? Entonces, y de lo que estamos practicando. Entonces, no sé, es una sugerencia, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita en la universidad, que es una constante capacitación y también demostrarlo a la comunidad, como dicen, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros hacia afuera?
bueno, sugerencias, discúlpenme que también me displayo en el aspecto de lo que está pasando, sino es que me llama la atención esta parte que usted menciona, la parte educativa. O sea, de todas las ciencias, como somos interdisciplinarios o multidisciplinarios, mandarlo a la parte, ¿cómo que se dice? Educativa, ¿no? Enseñanza, aprendizaje. No sé, Sí, es mi no, sí, sugerencia, ¿no? mira, hay un gran problema que ojalá alguien se preocupe por esto, ¿no? Sobre todo escribir e investigar. Y es que ninguna universidad del mundo, hasta donde yo conozco, lleva en el ámbito universitario 25 años, desde el 2000. Ninguna universidad del mundo forma profesores universitarios. Sí, Gonzalo, ya le doy un momentito. Gonzalo, sí, puedes intervenir, sí. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Aquí hay bueno, anteriormente, hace unos años atrás, nosotros asistimos a unos cursos de AP, Aprender a Pensar, Desarrollo del Pensamiento. Primero fueron los decanos, los subdecanos, estuve presente en esa sesión, aunque el profesor que estaba adelante ya era profesor mío, ¿no? Y me dijo, silencio, ¿no? Que me calle un poco y todo lo demás y que dejara tranquilamente que desarrolle el pensamiento crítico ya y formativo de los señores decanos y los subdecanos que estaban ahí. Todos pensaron que lo que estaba enseñando era tranquilamente como hacer lo que enseñaba cierta psicóloga educativa, pero era para niños con discapacidad. Pero poco a poco, el primer día, todos eran recíprocos en aceptar los términos del aprendizaje, que era de lo más fácil a lo más complejo, y teníamos que desarrollar cierta cantidad de cosas, como decir, oye, vas a freír una carne, ¿qué haces primero? ¿No? Y yo me quedé callado, ¿no? Y todo el mundo poner la carne en el sartén y todo lo demás paso a paso. Pero todos estos ponían su criterio al respecto, ¿ya? Y yo le decía, Chuzo, lo primero es saber qué carne vas a cocinar, después prender el fogón, después poner el sartén, poner a calentar el sartén, ponerle un poquito de aceite, poner esto de aquí, poner la carne y todo lo demás, y ese era el proceso que tenía la enseñanza de aquello. Y escuchándolo un poquito a Mónica, me daba tranquilamente, bueno, ¿qué van a enseñar primero? Y ese es el principal factor de la educación universitaria, que prácticamente la mayoría se hicieron arquitectos, se hicieron médicos, se hicieron de otras ramas, pero no tenían estas habilidades tranquilamente de poder enseñar, de poder aplicar cierta cantidad de pedagogía que tenían que ir al instrumento. Todo esto se relacionó, después vino un curso para todos los docentes, tuvieron 2 semanas después, y aplicaron cierta cantidad de conocimientos. Después vino un español y dio formación de formador de formadores, que tranquilamente estuvimos cerca alrededor de 168 docentes de la universidad y que algunos recibieron el título de formador de formadores. Todo este es un proceso de decir, ¿cuál es la capacidad humana de discernir o cuál es la capacidad de describir todo lo que es la ciencia? Tiene que desegregar, tiene que tener cierta cantidad de habilidades de lectura, como lo que me acabas de poner, lo que es una MLA, ¿no? Y eso de ahí que es escribir trabajos académicos, especialmente en áreas de humanidades, como literatura, filosofía, arte, historia y lenguaje. Su objetivo es estandarizar se citan puentes en trabajos escritos. Todo esto de aquí depende de cómo nosotros vayamos identificando poco a poco qué es lo que nosotros queremos. Y si nosotros queremos, por ejemplo, yo soy de judoka 100%, ¿ya? Y aunque haya practicado taekwondo, haya practicado karate, haya practicado lucha, haya practicado todo eso, porque estuve en todas las artes marciales, mi máxima expresión es el judo. Y es lo que decía mi esposa. Primero, el amor de su vida de Gonzalo es el judo. Todo,
Y todo esto de aquí requiere de cierta cantidad de aprendizaje. Incluso un, un doctor de Cuba que vino acá a dar un curso me dice, Gonzalo, ¿cuántos años llevas tú dando clases? Bueno, ya llevo 24 años y todos los años he concluido que mis campeones, el Vicente Rocafuerte, han salido. O sea, sigo con 24 años y después salí y todo lo demás y me dice, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no desarrollas la estructura que tú hiciste y todo en tu nivel de entrenamiento para que hayas culminado con 24 años consecutivos? Y dice, bastante interesante. Después vino otras necesidades, otros cargos y hay que seguir en la vida, ¿no? Y experimentando cada día más. Gracias, doctor. Sí, excelente. Gracias por compartir tu experiencia, que es muy importante. Sí. Desgraciadamente, como decía anteriormente, bueno, primero vamos a lo de la norma, la MLA, como bien dice Gonzalo, perdón, es una norma de la Asociación de Moderno de Lingüística, ¿no? O de lenguaje. Y bueno, se usa mucho en el ámbito de las humanidades, específicamente. Ahora, desgraciadamente tenemos un problema que ustedes seguramente han avisorado, y es que hasta donde yo conozco, no hay universidades que formen profesores universitarios y tenemos varias problemáticas. En primer lugar, eh, personas que vienen del ámbito de la educación, entiéndase, desde inicial hasta bachillerato, y entran en el ámbito de las universidades, en la docencia universitaria. Tenemos otro problema, que es personas que se formaron técnicamente en una profesión determinada ajena a la educación y imparten clases, pero que previamente no han sido docentes o tal vez fueron docentes en colegio y sería eh, un doble problema, ¿no? El problema de que se viene de un tipo de enseñanza y se viene con un título profesional ajeno a la educación. Y sumado a esto, también tenemos el hecho de que es decir, el profesor universitario normalmente se forma en la marcha. Por ejemplo, algo tan sencillo como las partes de una clase. ¿Qué partes tiene una clase? ¿Cómo se formula un objetivo? ¿Qué métodos se usan en una clase? ¿Qué medios? ¿Qué formas organizativas existen? ¿Qué tipos de clases hay? Porque en la educación superior, por ejemplo, uno lo ve en las películas, ¿no? Sobre todo en las películas de Estados Unidos, incluso Europa, existe un tipo de clase que se llama la clase conferencia, donde un profesor en un auditorio dicta una conferencia no a 50 alumnos, no a 20 alumnos, no a 30 alumnos, sino a un grupo de alumnos muchas veces eh, enorme, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez tuve la experiencia de conversar con personas que estudiaron en Italia y ellos me comentaban, los profesores en las universidades italianas, algunos entran en los auditorios donde hay 500, 300, 400 alumnos, dictan una conferencia eh, en determinados momentos de la asignatura y luego uno va con bueno, en aquella época se usaban mucho los pendrive, ¿no? Ya eso está obsoleto, me decía, uno iba con el pendrive, copiaba la conferencia y luego también se la podía estudiar, ¿no? Aparte de haberla escuchado, haberle hecho preguntas. Eh, y cabe preguntar, ¿tenemos ese tipo de forma de clase a esa envergadura? Creo que no. Entonces, yo siempre digo que la didáctica, que está vinculada con la enseñanza del aprendizaje, de la educación superior, eh,
decir, yo digo que la educación superior tiene su propia didáctica. No se enseña a un estudiante de universidad como se enseña a un estudiante de bachillerato, de secundaria, de primaria. En primer lugar, porque la universidad tiene un rol muy particular, muy singular. El objetivo principal de una universidad es formar, es decir, la formación de profesionales, de formar arquitectos, ingenieros, en el área de la cultura física, en el área de la educación, en el área de la medicina, de la economía, de la contabilidad, de la administración de empresas, en fin, todas estas áreas que son profesionales. Fíjense que si hacemos un análisis, un esquema con entrada y salida, la salida de la universidad es un profesional, un tipo de profesional acorde a un área del conocimiento. Entonces, la misión, el objetivo fundamental de la universidad es formar un profesional. Por eso la forma de educar, la forma de la didáctica nuestra pedagogía, tiene una distinción muy particular que no tiene el bachillerato, que no tiene la secundaria, que no tiene inicial, eh, que es la formación de profesional. Entonces, ahora, el tema de la formación de este tipo de profesores que forma profesionales es algo pendiente que yo creo que existe desde hace muchos años, ¿no? Es decir, cómo una universidad forma a sus profesores para que puedan emprender y para que puedan tener el rol adecuado que es formar profesionales. Bueno, algunas universidades que hacen dan capacitación. Bien, dan capacitaciones en la parte académica, dan capacitaciones en la parte investigativa. Bueno, ese es otro elemento que quería, porque Mónica lo ha sacado a colación, ¿no? La parte académica es uno de los procesos sustantivos de la universidad, pero tenemos que considerar que investigación también lo es, porque una de las cosas que diferencia y que distingue la universidad de un colegio es precisamente que la universidad construye conocimientos, mientras que los colegios transmiten conocimiento. Es decir, en un colegio puede ser que ocurra, pero no creo que sea su rol y tampoco creo que suceda así, ¿no? Pero en una universidad, en un colegio se enseñan elementos de la ciencia ya descubiertos. No se crean nuevas fórmulas de física o nuevos algoritmos matemáticos o nuevos elementos de geometría. Enseña algo que ya la ciencia descubrió y que da por hecho, ¿no? En las universidades no. Las universidades deberían de ser centros donde se crean nuevos conocimientos. Y por eso el vínculo que tiene con la sociedad como tercer elemento sustantivo, ¿no? Porque la universidad sale de esos muros hacia afuera. ¿Bien? En algunos autores a esta vinculación con la sociedad la llaman extensión universitaria, es decir, la universidad extiende eh, su, su contexto hacia afuera de sí misma, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención. Gracias a Gonzalo, a Mónica por participar. Entonces, hasta donde yo conozco, la mayor parte de las universidades lo que hacen es esto, ¿no? Dan cursos de capacitación, pero a veces siento yo que estos cursos deberían de tener como cierta lógica, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el primer curso debería de ser de pedagogía, de la educación superior, en didáctica, de la educación superior, algo que enseña a los profesores cómo planificar una clase, cómo hacer un sílabo, cómo hacer un plan analítico, qué tipos eh, de, de clases hay en la educación superior, por ejemplo, que es un taller, que es una conferencia, que es un seminario, que es una clase práctica, ¿bien? No sé si hay preguntas.
dudas. Doctor, entonces, para la revisión, por ejemplo, lo que estamos haciendo con usted del libro, me parece, por ejemplo, practicar, ¿no? Por Sí. ejemplo, tener como un checklist, bueno, ¿qué voy a revisar? Entonces, Bueno, yo creo que lo primero que sería interesante es que revisemos a alguien aquí en clase, ¿no? Alguien que para tenga hacer el problemas. ejemplo. Claro, yo puedo revisar, ir diciendo. Así he hecho con otras clases, otros cursos de esto. Hemos revisado así. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho porque todos aprendemos. Es decir, lo que se critica a alguien le sirve luego al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si alguien un día quiere traer su texto y lo vemos aquí, no hay problema. Me lo dicen y O lo sea, ya no son realizamos. ciegos, sino todos revisamos. Pero sí valdría la pena, mire, por ejemplo, es lo que veo, ¿no? De las personas, por ejemplo, hay a una universidad, la Bucaramanga, no sé qué. Esa gente hace bonita la presentación. Lo malo es cuando ellos mandan a los textos a publicar. Ahí sí que nos hacen un lío ahí en la universidad. Pero me gustó la forma como ellos se hacen un checklist y comienzan es a analizar, ¿no? ¿Cómo está el texto? ¿Te falta esto? Continúa con lo de acá. O sea, Claro, lo que pasa también es que, por ejemplo, mi aporte o el aporte de algunos puede ser en el ámbito del estilo, de la revisión y esto, pero ya el contenido sí se sale de las manos de muchos, porque necesitaríamos personas especialistas que sepan de esto, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas de la revisión. Por eso los pares a ciego deben ser personas de esa área del conocimiento. Claro, hay áreas del conocimiento más amplias. Por ejemplo, Cruz, si alguien quiere revisar lo de obstetricia, eh, necesitaría alguien que sepa de obstetricia. Es decir, yo no me atrevería a revisar un libro de obstetricia porque no sé absolutamente nada sobre el tema, ¿no? Ni siquiera soy médico. A veces, por broma, sí, preguntan, ¿hay algún doctor aquí? Digo, bueno, yo soy doctor, pero no en medicina. Entonces, es así, ¿no? Yo creo que es importante. Miren, puedo darles una lista de cotejo para que ustedes mismos se autocritiquen. Tendrían que elaborarla, ¿no? Pero algunas cosas que tienen que tener en cuenta, las dije anteriormente. Uno, que los párrafos tengan entre dos, mínimo, entre dos y tres oraciones. Nunca pongan en su texto de su libro una oración entre un párrafo. Que todo tenga entre dos y tres oraciones. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es buscar un equilibrio entre los capítulos. Por ejemplo, como yo les dije, no tiene que ser una camisa de fuerza, pero tienen que tener un equilibrio. Si yo voy a hacer tres capítulos, lo razonable, lo armónico sería 15, 15, 15, ¿no? Puede ser que uno tenga 14, otro 16. Eso es razonable, pero no debe ser que uno tenga 25, el otro tenga 10 y el otro tenga 11. Ujú. A no ser que haya una justificación de peso, pero normalmente uno busca un equilibrio. Ahora, otro elemento importante es que cada capítulo, bueno, la introducción aproximadamente, como es el 10%, si son 45, puede estar entre 4 páginas y media, 4 carillas y media o 5. Normalmente la introducción viene siendo el 10% de toda la obra, sin contar la bibliografía. Bien. Otro elemento importante, los capítulos, desfragmentarlos en epígrafes o subcapítulos. Es decir, si yo tengo un capítulo, puedo tener dos, puedo tener tres subepígrafes o subcapítulos, ¿no?
Entonces, entre mi capítulo y mi primer epígrafe debe existir unos párrafos donde yo explique qué voy a desarrollar en los epígrafes. Ujú. Esos más o menos son algunos criterios importantes, ¿no? Otro criterio importante es el uso de las fuentes. Eh, yo, por ejemplo, he leído libros, pero me dan muy mala espina, donde no aparecen fuentes, como la crítica que hice a estos borradores que revisé. Es decir, yo ahí digo, bueno, ¿esto de quién? ¿Del autor o qué mismo es? Porque no puede ser que yo escriba todo un texto y que no me aparezca una sola cita. Esto solo lo he visto yo cuando uno hace ciertos resultados científicos teóricos como un modelo. Cuando yo construyo un modelo, yo lo construyo bajo unas consideraciones teóricas que yo previamente cité. Cuando yo creo un modelo, por ejemplo, que yo creo mi sistema con 3 subsistemas y cada subsistema tiene un componente, ya, todo eso salió de una revisión previa que yo hice. Y en algún momento, antes de la construcción y antes de construir los esquemas del modelo, yo digo, eh, esto está bajo los presupuestos teóricos tal, tal, tal y tal. Y es verdad que ese modelo yo lo escribo sin citas, pero porque ya yo anteriormente dije que todo lo que aparece ahí es una representación de la realidad que se consideraron tales presupuestos teóricos. No sé si se entiende esto, ¿no? Ahí se justifica que no hayan fuentes como tal, pero en otro sentido me parece que no. No sé si hay alguna pregunta. Veo a Mónica asustada. Bueno, definitivamente pienso que si nos podemos ayudar cada uno con su disciplina, ¿no? Y la verdad es que a veces, como dice el compañero, antes existían más cursos, ¿no? Y en la búsqueda nosotros de seguir estudiando, por ejemplo, PhD, había, por ejemplo, es que depende también Lo que me pasa acuerdo es que el tanto, PhD, yo creo que tenemos una confusión. El PhD o los doctorados son grados científicos para investigar, no para la docencia. ajá, no es para la docencia, Incluso, incluso cuando se hace un doctorado en educación, no es para la docencia, es para investigar en educación. Entonces, eso es una equivocación que no sé por qué ha surgido eh, como tal, y pasa un poco también con las maestrías. Es decir, las maestrías son unos títulos también que tienen un poco ese sentido. Claro, en Ecuador tenemos un tema de ley de que para poder ingresar a la educación superior hay que tener maestría. Eso no ocurre en otros países, por ejemplo, en México no ocurre, en España creo que tampoco. En otros países creo que eso no es un requisito. Incluso en algunos países ni siquiera es un requisito tener maestría para hacer doctorado. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque algunos países ven la maestría como un grado académico y ven el doctorado como un grado científico y hacen una distinción entre lo académico y lo científico. Sí, Pilay es el primer apellido, ¿no? Ya listo. Pilay ya le puse la asistencia, no se preocupe. Bien, no sé si hay alguna Doctor, pregunta. disculpe, una pregunta. Sí, Eh, en Argentina es así, el doctorado no se requiere que uno haya claro, hecho maestría. exacto. Me parece interesante, esa parte la quiero escuchar bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? La verdad que tengo curiosidad, no he Porque, preguntado. porque el doctorado es, a ver, algunos países
tal vez Argentina no sabía eso, gracias por darme el dato, pero algunos países interpretan, a ver, yo ahorita lo dije, tenemos un problema, que no es un problema de nuestro país, es un problema mundial. No existe un lugar donde formen profesores para dar clases en universidad. Eso no existe en ningún lugar. ¿Correcto? Desgraciadamente eso es algo que viene desde que surgieron las universidades. Fíjense que alguien sabe qué significa licenciado. Sí. Cuando nosotros vamos a una escuela de conducción y pasamos un curso y luego hacemos el examen, ¿qué nos dan? La licencia. La licencia. ¿Y qué significa esto? Un permiso para Un el uso. permiso. Entonces, el título de licenciado es lo mismo. Y cuando alguien es licenciado, ¿qué quiere decir ese título? Que tiene licencia para ejercer esa profesión. Porque las universidades forman profesionales y dan licencias para ejercer esa profesión. Por ejemplo, Gonzalo me puede decir si estoy mintiendo o no. Hay excelentes entrenadores que no son licenciados. En el mundo han existido judocas, karatecas, que han sido excelentes entrenadores y nunca han sido licenciados. ¿Ya? Así es. Bueno, En el entonces, mundo y todo lo más, la experiencia que tenían como deportistas, ellos tranquilamente subieron a un título, tranquilamente que los da las certificaciones de cinturón negro hacia arriba. Pero cabe indicar que Ya también voy. hay cierta cantidad de, que sean karatecas, judocas, que tienen cinturones negros, que se dicen sensei, pero el sensei viene a partir del tercer dan para arriba, no hacia abajo. Y lo mismo interviene con estos títulos que usted dice tranquilamente que son títulos de primero, segundo, tercer nivel, que es el título de licenciado. El título de cuarto y PhD también es el título de cuarto nivel que necesitamos para ejercer. Pero aquí hay una confusión, lo que usted está diciendo es cierto. Si yo voy a tener un título de PhD, es porque yo me voy a volver un investigador, ¿no? Y voy a tener que hacer, incluso los que tienen título de PhD entre conocimientos y todo, ellos tienen alrededor de 5 horas, ¿ya? Para dar la cátedra universitaria y el resto de horas, que son el resto, que son de las 40 no, o sea, 35 tienen que dedicarlo a la investigación. Incluso estos exacto. doctores tienen que tener siquiera unos 4 o 2 libros y el resto en artículos científicos que respalden su investigación y respalden su estadía dentro de la universidad. Y no sobre varios temas, sino sobre un mismo tema. Correcto. Porque a veces tú encuentras personas que tienen 5 libros y ningún libro tiene que ver un tema con el otro. Es decir, son cosas diferentísimas, ¿no? O muy Exactamente. diferentes. Y también dentro de la investigación tiene que pertenecer a la carrera donde está, Exacto. no de otras índoles. Sí. Todo esto Entonces, sí requieren. Héctor, para un poco esto, entonces, ¿qué pasa? Que en algunas universidades interpretan el doctorado como un grado científico y la maestría más como un grado académico. Entonces, por eso en algunos lugares, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, y también pasa con otros países, eh, hay países que entregan títulos académicos a los profesores universitarios. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos como categorías, por ejemplo, para los que son nombramientos, profesor, por ejemplo, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar agregado 1, agregado 2, agregado 3, principal 1, principal 2, principal 3. Hay universidades que esto, aquí entregan una acción de personal. Bueno, en otros países entregan un título y es un título académico. Entonces, tú tienes un título como profesor auxiliar, como profesor agregado, como profesor principal, y ese es tu título académico, porque ese sería el verdadero título para dar clases, no el doctorado, no la maestría muchas veces.
¿Por qué? Porque vamos a decir así, lo que te hace profesor es que tú vas escalafonando poco a poco y vas alcanzando títulos en el orden de la docencia, que serían estas categorías docentes, vamos a decir así. No sé, Héctor, si me expliqué bien. Héctor, que fue quien preguntó. No sé si se está hablando. Bueno, por ejemplo, antes en Ecuador, en las universidades, no era necesario para llegar a ser principal tener doctorado, ni siquiera tener maestría. Por ejemplo, los profesores antiguos de la universidad, muchos fueron principales sin antes tener ni maestría, ni doctorado, ni nada, porque son dos formaciones diferentes. Una formación va hacia el académico, y otra formación va hacia el tema más de investigación, más bien. Vamos a continuar. Déjenme pasar primero la asistencia, no, para que no se me quede. Bien, a ver, vamos a hacer algo con la asistencia. Los que nunca han venido, voy a nombrarlos rápidos. Bien, por si hay alguno, rápido me avisa. Bien. Ida Aurora, Irina Alcíbar. ¿No está Irina? Osvaldo sí está. Muy bien. Eduardo Argudo. Presente. Ok. Mario Argüello. Presente, doctor. Buenos días. Sí, Juan José, Luis Martín, Ramón, Bravo. Presente, doc. Ok. Darley. Presente, doctor. Ok. José Antonio Burgos. Freddy Cabrera. Rafael Calle. Presente, profe. Ok. Jan Carrera. María de los Ángeles Castillo. Doc, se fue a clase, pero ahí me la de contestar. Está en clase. Ok. Gracias por avisar. Bolívar Castillo. Lolita. Johanna Cortázar. Alex Díaz. Alicia Donoso. Florencia. Michael Florencia. Presente, doctor. Presente. Ok. Un momentito. Ya, muy bien. Timmy García. Ok, ya te vi. Carlos también está. Ok. Roselena. Mónica sí está. Marco Joselito. Presente, doctor. Ok. Héctor también. Héctor Hugo. Héctor siempre está aquí, Hugo. Jaramillo. Javier Alexis Jiménez. Presente, doctor. Patricia. Ok. Patricia Orfilia. Alfonso Moisés. Katy Nancy. Buenos días, doctor. Presente. Ok. Javier Ricardo. Presente, maestro. Ok. María Fernanda, María José, Estefanía Denise. María Fernanda Vélez, presente. Stephanie Maquilón, No he presente. llegado a Vélez todavía. Por favor, Estefanía Denise Maquilón. Presente, aquí estoy. Ok.
Ok, ok. Verónica Natalia. Presente. Muy bien. Alex, Leonardo, Catherine Estefanía, César Jairo, Luis Alberto Merchán. No está. Wendy Isabel. Héctor Mosquera sí estaba aquí. Ginger Cecilia. No está Ginger Cecilia, no. Miguel Ángel Núñez. Presente. Ok, gracias. Mariuxi Yomaira. Presente. Ok. Luis Amílcar. Presente, buenos días. Muy bien. Jofre, Ruperto, Rodolfo Antonio, Jorge Alejandro Pazmiño. Presente, Jorge Alejandro Pazmiño. Ok. Jorge, ¿eres médico? Sí. Ok. Ahí los médicos, si me equivoco en algo, me dicen. Jessica María Peña. Luis Gabriel. Bien, voy a llamar a algunos que no han venido casi nunca, pero igual. Iván Johnny, Richard Iván, Rubén Darío, Jaime Antonio, Mayra Alejandra, Cecibel Verónica, Walter Manuel, Alex Alberto, John Emanuel, Elsa María, María Fernanda, Vélez, ahora sí. Presente. Sí, ahora sí. Bien, Nelly Sayenca Vergara Díaz, Nelly Solange Vergara Díaz, Aide Cleotilde. Presente, profesor. Ok. Janet Catherine. Presente, profesor. Yo fui la que le dije del día miércoles, Ah, ya, que se muy me bien, cortó. Janet. Ujú. Gracias. No se preocupe. Tiene todas las asistencias. Muy bien. Cruz, mi querida Cruz. Serna. También estaba. O está. Y Zurita Solange. Muy bien. Profesor, yo sí estoy, sí estoy. Por supuesto, Profesor, tiene disculpe, todas las asistencias tiene. disculpe, profesor, es que yo estaba aquí con una niña que me estaba reclamando una nota del examen. Darle, Burgos, pues sí, no te preocupes. A ver, Burgos, un momentito. Burgos, sí. Burgos, pero ¿cuál Burgos? Hay dos Burgos. A ver. Burgos, Pilaya. Burgos Angulo, doctor. Ya. Burgos Angulo, doctor. Sí, ya, no, sí tiene. El que ha faltado hoy es Burgos Limones, creo. Está en el chat escribiendo, profe. Y dice, No, Burgos Angulo fue el que escribió. No, o Burgos Limones. Limones, Ya. presente, mi estimado Muy Burgos bien. José, dice. Ya, ok. Ya le puse también a Burgos Limones. No, casi todos tienen asistencia bien. Me preocupa Luis Alberto Merchán, no sé si alguien lo conoce porque estuvo viniendo y después faltado. Héctor Mosquera, doctor, sí está, ¿no? Sí, Héctor, sí te puse, sí. Héctor, tú me preguntaste lo de Argentina. Sí, por supuesto. Sí, es porque mira, la concepción de las universidades, por ejemplo, antes no existía maestría. Maestría es una concepción como anglosajona. Antes existía bachelor, es decir, antes existía bachillerato, pero no es que tenemos nosotros este bachillerato, sino era un bachillerato que se daba a nivel de universidad, licenciado y doctor. Bueno, actualmente las universidades están dando licenciaturas, ¿no? Sí, pero antiguamente lo que nosotros llamamos licenciatura era un bachillerato. Correcto. En filosofía o en medicina, ¿no? O en derecho. Luego todo eso cambió y eso nada más se quedó en el ámbito eclesiástico.
Si usted hoy va a una universidad pontificia, sobre todo en Europa, a usted no le dan licenciatura, a usted le dan un bachiller en filosofía, un bachiller en teología, y luego hace una licenciatura, y ese sería el equivalente a nuestra maestría. Y luego tiene el doctorado. Por eso en inglés hablan del bachelor degree, creo que le dicen. Entonces, en algunos países hay una distinción entre doctorado y maestría. Mira, si te das cuenta, las maestrías, las verdaderas maestrías son muy específicas. La universidad que yo estudié en España tiene una maestría en Mediterráneo antiguo, tiene una maestría en historia contemporánea, tiene una maestría en filosofía contemporánea, tiene una maestría, por ejemplo, en humanidades, arte y literatura, pero usted sí la hace en una sola área y tiene materias optativas hacia una sola área. Entonces, las maestrías normalmente tienden a la especialización. Los doctorados no deberían. El doctorado tiende a un área amplia del conocimiento donde la persona en esa área amplia del conocimiento elige una línea como tal. Bien. Entonces, normalmente, ¿qué significa tener un doctorado en algo? Por ejemplo, doctor en educación. Que esa persona está preparada para dirigir investigaciones en esa área del conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo un doctorado en cultura física, ¿qué significa? Que esta persona tiene competencia, pero en investigación, no para dar clases, en investigación en esa área del conocimiento. Profesor, una pregunta. Disculpe que lo interrumpa. Tengo una inquietud nada más. Sí, porque ahora me toca sustentar mi tesis doctoral, por eso es que es un tribunal, es verdad lo que usted me está diciendo. Me di cuenta por un tema en Argentina, no tienen la licenciatura, es una cuestión muy particular. El trabajo que vamos a hacer nosotros del libro que estamos haciendo, hasta el día lunes era de presentar la segunda fase, ¿no es verdad? Sí. Y la tercera fase vendría a ser el capítulo 1. El capítulo 1 como tal, ¿no? Sí. Ya. Y es que lo va a hacer solo, porque algunos de sus compañeros son 3. Entonces, uno va a No, escribir yo lo estoy haciendo solo. Yo lo estoy entonces, haciendo solo solo. el capítulo 1. Y el trabajo final, usted tiene que tomar lo que hizo en la actividad 1, lo que hizo en la actividad 2, lo que hizo en la actividad 3, que es el capítulo 1, y todo eso hacer un solo texto y entregarlo como trabajo final. Ya, pero lo que pasa es que yo como estoy trabajando un libro, tal vez yo no le ponga el capítulo 1, le puedo poner el 2 y el 3. Como No tengo usted problema. desee. Ya, No, perfecto. Ya. Pero sí estoy cogiendo la idea, del trabajo que usted me está poniendo y resulta que se me está haciendo más grande el libro. Pero es que tiene que, escuche, por Más ejemplo, amplio, me ha hecho más amplio el libro. Escuche, cuando yo sustenté mi doctorado, una de las cosas que nos enseñaban era que los doctores, aunque a veces no se logra, tenemos que tender a la síntesis. Y nos decían, tienen que entregar un informe de doctorado de tantas páginas. Esto no significa de que su investigación sea más amplia. Esto significa que todo lo que has investigado tienes que hacer una síntesis de eso, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que aprender a sintetizar. Yo estudié en una institución de Estados Unidos en la que se concibió hacer cada semana microensayos. Y los microensayos, por así decir, eran cortos. Entonces, imagínate si el profesor hacía una pregunta y semanalmente nos hacían hacer un microensayo.
el profesor era, como decía yo, machete. Si tú te salías de la cantidad mínima de páginas y máxima, te penalizaba, aunque estuviera viendo que lo que uno escribiera. Y eso me educó, por ejemplo, mucho a mí, y trato de educar a mis estudiantes en, primero, cumplir las normas, porque las normas están por algo, ¿no? Para regular nuestra conducta. Y segundo, a tratar de decir lo esencial. ¿Por qué? Porque a veces decimos de muchas cosas de más y no vamos a lo concreto. Eso es un problema que solemos tener con el tema del lenguaje. Entonces, tratemos siempre de cumplir las normas en el sentido de ajustarnos al tema de sintetizar o resumir las cosas. Por eso los artículos científicos se han ido por encima de los libros, porque los artículos están más a tono con la sociedad contemporánea, que es una sociedad de la inmediatez, y son cortos comparados con los libros. Un libro mínimo tiene 50 páginas, un artículo 10 páginas, 12 páginas, hasta de 8 páginas puedes encontrar, hasta de menos. No sé si hay alguna pregunta. Osvaldo, o Javier, o algunos. Bien, creo que podemos continuar. Bien, un momentito, por favor. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a continuar entonces. Bueno, otros elementos importantes también, bueno, evitar frases largas y complejas, por eso hay que utilizar un lenguaje claro y conciso, ¿no? Una cosa que yo no usé mucho en mi primer libro, pero que sí he tratado de usar en el segundo, en el tercero y en los otros que estoy escribiendo, es gráficos y tablas. Sobre todo porque si nuestro libro está destinado a la docencia o puede ser usado en la docencia, aquí hay otro problema. Lo académico y lo profesional en las carreras de educación se entrecruzan. ¿Por qué? Porque si yo escribo un libro o si yo investigo sobre la educación, es mi campo profesional, pero también es mi campo académico, porque soy profesor y a la vez también yo formo profesores, vamos a decir así. Entonces, perdón, en el campo profesional de educación es un poco más complejo. Pasa como con los cursos, ¿no? ¿Cómo dividir entre cursos profesionales y cursos académicos cuando el ámbito es el mismo, la educación? Algo muy diferente, por ejemplo, es una persona que, supongamos, es ingeniero en informática, recibe capacitaciones en el ámbito, qué sé yo, de la programación, ese es su ámbito profesional. Pero no pasa lo mismo con el de educación, en el que el campo profesional y académico se entrecruzan ahí, a veces uno no sabe distinguir. Recibió una capacitación sobre clases
Es decir, cómo hacer un sílabo, pero es en su campo profesional, pero también está en el campo de la educación. Entonces, es un poco complejo en el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, incluye gráficos y tablas, es muy importante porque se visualiza de una manera muy efectiva. Si uno quiere explicar algo, a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, yo no lo usé en mi primer libro, tal vez porque era un libro más filosófico, aunque los otros dos también entran en el ámbito de la filosofía, porque son de la epistemología, pero creo que es algo positivo. Y algunas técnicas para superar bloqueo, bueno, primero el cambio del entorno, un cambio del escenario puede ayudar. Leer sobre el tema, tienen que leer todo lo que puedan sobre el tema que están leyendo para la inmersión, genera nuevas ideas. Incluso yo digo ahorita algunas técnicas, no solo lean, sino también escuchen conferencias. Si yo estoy haciendo mi tesis sobre un tema de jurisprudencia que tenga que ver con derecho constitucional, bueno, ver algunas personas que den conferencias que sean en el ámbito de lo constitucional autoridad, vamos a decir así, que no solamente tienen que ser del Ecuador, pueden ser de otros países, ¿no? Porque tal vez la constitución de aquí y de acá no sean igual, pero lo que dicen en el orden teórico de acá me sirve a mí para explicar algo de acá, ¿no? Bueno, hablar con otros investigadores, eso es fundamental. Es decir, por eso, a ver, ¿quién me dice qué está relacionado con este tema de aquí? Por cierto, vamos a hacer preguntas. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿O qué escenario universitario y científico nos ayuda a esto? O sea, hablando con otros colegas que ya son investigadores, para así yo poder ampliar Sí, mis pero ideas. pero en el ámbito científico hay un escenario para esto. Hay Las un ámbito. conferencias. Exacto, los congresos internacionales. Los congresos internacionales, muchas veces el objetivo era esto, que investigadores de diferentes países pudieran tener contactos unos con otros y poder hacer consulta, poder escuchar qué está investigando esta persona. Y entonces esto era uno de los objetivos que tenían los congresos, ¿no? Sí, Catherine. Hola, ¿cómo está, profesor? Dos comentarios. Uno de acerca de los doctorados. Yo justamente estoy siguiendo un doctorado en educación y usted tiene toda la razón. Nos enseñan más a ser investigadores que la enseñanza como tal. Sí vemos algo acerca de darle prioridad al proceso de aprendizaje más que el de enseñanza y nos están enseñando algo así. Pero con justamente con este tema que usted está mostrando, hablar con otros investigadores, nosotros tenemos que validar la propuesta que estamos haciendo con un método llamado método Delphi. No pero más o menos, ¿qué quiere decir? Que sea validado por expertos. O sea, mi Claro, tema pero debe ser validado por expertos y de cierta manera es consultar con otros investigadores, ¿no? pero el No sé método si valga. Delphi, sí, pero el método Delphi es una cosa, el método experto es otra. Yo hice eso en mi investigación, tuve que hacer un capítulo sobre eso. Método de Son expertos dos es otro. cosas Ok. diferentes. ¿Y usted me podría Claro, ayudar con es cuál es la que, diferencia? bueno, en otra clase te puedo, porque sí es Oh, ya. largo, e incluso esto lleva un procesamiento estadístico. El método experto incluso tiene varias rondas. ¿Por qué? Porque yo al menos no comparto un método experto con una sola ronda, porque es ilógico que si usted le consulta su propuesta a 20 o 15 investigadores, en una ronda todos estén de acuerdo. Ya. Lo más probable es que en una ronda de expertos, cuando usted le hace el cuestionario, ya luego que usted eligió los expertos, primero tiene que elegir los expertos a partir de una tabla de cotejo. Tienen que tener publicaciones sobre el tema que usted está proponiendo. Tienen que tener años de experiencia sobre el tema porque usted tiene que hallar una cosa que se llama el coeficiente de conocimiento del experto. Catherine, no sé si tiene otra Sí, pregunta. sí, Tenía la mano lejos. sí lo. Ah, no, no, ya bajo la mano. Allá. Sí, lo estoy Sí. escuchando, gracias. Entonces, para hacer el método de experto,
Eso lleva, a veces tiene que hacer cálculo de t-student, de coeficiente, es decir, una serie de elementos estadísticos, porque no es estadística descriptiva, tiene que aplicar estadística inferencial. Entonces, no es algo tan complejo y que sí lleva tiempo, porque luego que usted aplica la primera ronda a los expertos, usted tiene que aplicar, si los expertos no coinciden en los criterios, por eso se llama criterio de expertos. Si los expertos no coinciden en los criterios, esto significa que usted tiene que aplicar, perdón, cuando usted aplica la primera ronda, lo más probable y lo lógico, yo lo vería muy lógico que todos estuvieran de acuerdo, usted tiene que su propuesta reorganizarla en función de los criterios de los expertos. Y usted tiene que hacer una reestructuración de su propuesta y volver a aplicar una nueva consulta a los expertos hasta que haya un consenso en los expertos, o al menos el cálculo que usted realice se acerque a ese consenso. ¿Qué sé yo? Me invento. Vamos a suponer que usted hace un modelo para la formación del profesional de comercio exterior, para la formación. ¿Alguien hay aquí de comercio exterior? O no sé qué área usted es, Catherine. Yo estoy. Mónica, soy de comercio exterior. Ya, Mónica es de comercio exterior, pero Catherine, ¿de qué área es? Catherine, que está haciendo el doctorado. Bueno, Catherine. Mónica, ¿qué es lo más importante que tiene que saber un graduado de comercio exterior? Lo primero son temas arancelarios. Ya, Todo el tema arancelario. Ya, vamos a suponer que Mónica sea en un doctorado de educación y ella se construye un modelo para la formación de, no sé cómo llamarlo, el aspecto de los aranceles, o ¿cómo podemos llamar a eso, Mónica? Lo que pasa es que los aranceles no tienen texto, o sea, no tienen un libro, porque No, eso pero cambia ¿cómo a se cada llama momento. cómo ustedes llaman cuando en un ingeniero comercial o de comercio exterior, este profesional, ustedes forman este tema de los aranceles? ¿Cómo se llama Sí, eso? o sea, todo el tema aduanero, o sea, gestión No, pero aduanera se le llama. Tenemos una sí. maestría ahorita de eso de No, comercio pero ¿cómo exterior, se llama cuando tú formas en una persona de comercio una exterior? disciplina del Tiene que tener leyes. Bueno, ¿cómo? yo lo que doy es, les soy sincera, yo lo que les doy es logística y transporte a los jóvenes. Ya, Y entonces está dentro del comercio exterior, que tienen que conocer puertos y aeropuertos a nivel mundial. ¿Y claro, cuál es la claro. temática que se sigue con las leyes Bueno, vamos internacionales? a suponer que Mónica está haciendo un doctorado en educación. Ya, y Ya, ella plantea un modelo para la formación aduanera. Lo voy a poner así porque no sé el tema. Tendría que alguien que me explique y yo poder decirles esto, ¿no? Pero bueno, ya, así a vuelo de pájaro. ya, Pues ella, por ejemplo, vamos a suponer, ella puede plantear un modelo para la formación aduanera en el futuro profesional de comercio exterior. ¿Ya? Ella, para hacer un modelo, ella tiene que conseguir el modelo como un sistema, cuyo sistema está compuesto por al menos 3 subsistemas. Cada subsistema tiene 3 componentes que están interrelacionados y así sucesivamente, y tiene que establecer una argumentación lógica de por qué existen estos 3 subsistemas, está triada, y a su vez 9 componentes, 3 en cada uno. ¿Ya? Si ella le va a esto a unos expertos para que lo revisen, expertos en educación, sobre todo en educación superior, ya, no sé si Catherine me está escuchando, espero que sí. Estos expertos, ella le tiene que dar este modelo para que ellos llenen un instrumento de cuál es el criterio respecto a determinadas cosas que Mónica o la persona que está haciendo este doctorado valora. Pero es difícil que 20 expertos, 15 expertos, todos coincidan de una primera vez. Entonces, normalmente cuando uno le presenta el instrumento a estos expertos, unos van a estar a favor de unas cosas. Entonces,
uno tiene que luego reestructurar esta propuesta hasta que haya un consenso en los criterios de los expertos, porque se supone que por algo son expertos. Si no, ¿para qué voy a aplicar un método experto? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No hay dudas. O sea, es como nosotros en medicina podríamos hacer en el campo de la salud pública y hacer como ahorita hay doctorados en Sí, salud pública. sí, pero los expertos todos tienen que ser doctores. Es decir, tienen que tener PhD. Claro, claro, sí. Claro, sí, sí le escuché. No, que no sé por qué no podía activar No, no te el audio. preocupes. Mi especialidad es de ingeniería química y yo estoy haciendo un Sí, tema pero de Catherine, enseñanza. Sí, dígame. sí, hay un problema. Tu especialidad es ingeniería química, pero tu Ujú. doctorado es en educación. En Entonces, educación, sí. Y el entonces, tema, cómo lo estamos vinculando, es para enseñanza. Por ejemplo, hay unos compañeros de ingeniería química que están enseñando cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar balance de energía, o sea, materias específicas. En mi caso, cómo enseñar la legislación ambiental. Entonces, más o menos por ahí va el tema, ¿no? O sea, tiene una literatura más larga el tema de investigación, pero en concreto es cómo enseñar legislación ambiental a estudiantes de ingeniería. Y bueno, pues por ahí va la temática. Justamente como es difícil encontrar doctores que hagan esto según las indicaciones, no he llegado todavía a ese punto, cuando el tema sea revisado, creo que no nos van a pedir que necesariamente sean PhDs. Lo que escuché por ahí, ¿no? Pero no sé pero todavía, ya le digo, a entonces, eso no he llegado. claro, pero entonces no son expertos. Porque mira, No, el método, me Doctor, dijeron método Delphi, no el método de expertos, método Delphi, que el que se podía aplicar, pero ya le digo, no he llegado a ese punto y no he ahondado en ese detalle, sino que como estábamos hablando sobre el tema de consulta con otros expertos, perdón, con otros investigadores, inclusive dentro de cuando uno cita las consultas que se hacen para una investigación, también hay formas de citar cuando la información nace de una entrevista con expertos, ¿verdad? lo que pasa es que el método de expertos tiene que ver más con la selección de los individuos. Bien, se aplica para poder no solo consultar, sino seleccionarlo. Y usted va a tener que aplicar un instrumento a una población de personas que tú consideras que son expertos, pero que tras ellos hacer el instrumento puede ser que no lo sean. Por ejemplo, dentro de los ítems que hay, son años de experiencia, doctor, publicación. Sí. disculpe que le interrumpa. Mire, yo soy doctora PhD en ciencias de la salud, pero yo sí he colaborado así con una experticia en mi campo. Sí, he No digo que colaborado. no, escucha, no digo que no, pero vuelvo y repito, para aplicar un método de expertos y un método Delphi que tiene que ver mucho con el consenso de los expertos, hay unos ítems que hay que llenar, qué sé yo, no me acuerdo ahorita porque hace tiempo lo hice. Depende del tema también. No, esos ítems están establecidos y la persona tiene que tener, hay una cosa que se llama coeficiente de conocimiento de los expertos. Ese coeficiente de conocimiento de los expertos se halla en función de varios ítems, no solo un ítem, sino son varios ítems. Entonces, si la persona no cumple con esos ítems, queda descartado como experto. Ah, y no puede pasar, doctor, esa lista. Es que hace tiempo, primero hace tiempo que lo hice para mi doctorado, yo me gradué hace muchos años ya. Entonces, tendría yo que revisar si eso ha sido actualizado, si eso ha sido cambiado. Cuando yo hice el doctorado, dado que la exigencia era tan grande para un experto, se creó o empezaron a utilizar otro método que era el método que se llamaba especialistas, Ah, ya. que bajaba un poco el nivel en cuanto a determinados criterios.
¿ya? Pero eso lo podemos comentar en la próxima clase. Muchas gracias. Si lo tiene, me ayuda, doctor. Y el método Delphi es ser Sí. un poco menos estricto que el de expertos, ¿verdad? Lo que pasa es que el método Delphi apunta, en primer lugar, al consenso. Es decir, si tú aplicas una ronda a los expertos y no hay un consenso, ahí aplicas método Delphi. Pero vuelvo y digo, para mí es muy raro que en una sola ronda de preguntas a un grupo todos estén de acuerdo. A mí me presentan una investigación ahí, yo investigaría a fondo Claro. si lo que se está diciendo es cierto, porque me parece rarísimo. Que Claro, es que 15 todavía no nos han dado los lineamientos. Me falta Claro. un año todavía para llegar A mí a me eso. parece, a ver, a mí me Sí. parece, por ejemplo, cuando yo discutí mi doctorado, habían 15 doctores ahí haciéndome preguntas. Gente con altísimos libros escritos, con publicaciones, con años de doctores, incluso algunos tenían 2 doctorados. Entonces, imagínate, si ellos veían mi investigación diferente cada uno, imagínate si ellos hubieran sido los expertos. Por supuesto que cuando yo le aplique los instrumentos, van a tener criterios diferentes. Nos vemos el viernes. Nos vamos a estar comunicando por WhatsApp, porque el viernes tengo un problema familiar.